con Ernesti. Ya ves cómo vienen mis deseos, cómo buscan medio para darme estas pequeñas pruebas de amistad, 1000 veces más preciosas que estos presentes magníficos con que nos humilla la vanidad del que nos obsequia. Beso el lazo infinitas veces y en cada aspiración saboreo el recuerdo de las felicidades con que me embriagan esos días felices que han pasado para siempre. Guillermo, es lo que debe ser y no me quejo. Las flores de la tierra son vanas apariencias. ¿Cuántas se marchitan sin dejar el más leve rastro? Acá entonces lo leí esta parte solo por la importancia que tienen. ¿Recuerdan cuando la primera vez que la ve? Entonces tiene ese lazo rosado y este lazo se lo regala a Carlota el día de su cumpleaños, ¿no? Recibe un paquete donde ella se lo había puesto. Este lazo tiene una relación con aquellas antiguas prendas de amor medievales, ¿recuerdan? Él lo toma como una prenda de amor, es decir, él lo toma como un tesoro, como algo más valioso que otro tipo de regalos, ¿no es cierto? Y lo que hace con eso es justamente besa el lazo infinitas veces al día. Ahí que tenemos infinitas veces al día. Otra hipérbole, ¿no? Es decir, este recurso que consiste en una exageración, en este caso, para destacar ese voluptuoso sentimiento de amor que siente, ¿no? Besa el lazo porque tiene deseos de besarla a ella, ¿no? Es decir, y bueno, entonces eso era importante porque después, además, él lo va a dejar en el bolsillo que lo entierren con ese lazo, ¿está? En el bolsillo. Bien. Otra carta, entonces, otro elemento importante es su cumple, entonces, después que Carlota se casa, ¿no? Él se había ido para otra ciudad, porque él, cuando empieza el libro 2, se va para otra ciudad, ¿está? ¿Qué carta es? En el libro segundo, él se va para otra ciudad porque ya no aguanta más estar cerca de ella, ¿no? Y el libro segundo, la carta del 20 de octubre, fíjense, cuando él llega a la nueva ciudad, dice, llegamos ayer, bueno, da otras cosas y después dice, ay, si yo fuera algo más superficial, sería el hombre más feliz de la tierra. Pero sin embargo, en vez de sentirse feliz por estar entre la multitud, fíjense lo que él siente, dice, amigo mío, confieso que tienes razón. Desde que paso todos los días mezclado con la multitud y veo lo que son los demás y cómo proceden, estoy mucho más contento de ser como soy. Es decir, la multitud no le hace entrar como en la sociedad, o sino sentirse aún más diferente, ¿no? Y sentirse que él es diferente, pero sí que se entretiene, y en la carta del 26 de noviembre dice, a decir verdad, comienzo a estar aquí bastante bien, ¿no? Lo mejor de todo es que no me falte trabajo y que esta gente y estas fisonomías de todas clases, nuevas para mí, me entretienen de un modo agradable. Es decir, cómo él cambia de lugar y parece que no, pero se entretiene un poco en ese lugar. Luego el 20 de febrero, ¿tá? Habla de la boda de ella. Dios os bendiga, amigos míos, y os dé todos los días felices al que a mí me niega, ¿no?
Alberto, te agradezco que me hayas engañado. Aguardaba la noticia del día de vuestra boda, porque ese día tenía resuelto descolgar solemnemente la pared del retrato de Carlota y enterrarlo entre mis papeles. Ya estáis casado y todavía tengo aquí el retrato. Aquí permanecerá. Es decir, ¿cómo entonces agradece Alberto? Entonces, después que se casó, porque si se hubiera enterado antes, se hubiera descolgado eso de la pared, ¿no es cierto? Entonces, hay casi una ironía en eso, pero bueno, ahí se informa entonces que Carlota se casó, ¿no? Y él dice que tiene un lugar en el corazón de Carlota. Dice, si ocupo en él un segundo puesto, quiero y debo conservarlo, ¿no? Es decir, como él se considera en ese segundo puesto. Bien, vamos entonces a pasar a la carta del 20 de diciembre, del 12 de diciembre. ¿Quién la lee ahí? No es tan larga como la otra. Y después ya vamos a dar el final. ¿Quién la lee? O voy leyendo yo. Esta carta tiene varios momentos. El primero es, querido Guillermo, me encuentro en un estado que debe parecerse al de los que antiguamente se creían poseídos de un espíritu maligno. Así que este es el primer momento en el que él siente como que algo le invade, ¿no? Un espíritu maligno sería ese sentimiento de lo malo, ¿no? Dice, no es el pesar, no es tampoco un deseo ardiente, sino una rabia sorda y sin nombre lo que me desgarra el pecho, me anuda la garganta y me sofoca. Sufro. Quisiera huir de mí mismo y paso las noches vagando por los parajes desiertos y sombríos en que abunda esta estación enemiga. 12 de diciembre. Diciembre. Pasa que en mi versión no está en el segundo libro, está en la parte que dice de editar a persona, o algo así. Ahí está, sí. Del segundo libro era lo otro que dije, ¿no? Después estos ya están del editor al lector, sí. Es en la página 157 en este, no sé qué página tienen ustedes. Después, en el segundo momento, pasa de lo genérico a lo particular. ¿Alguien quiere leer ahí? ¿Cuál? Segundo momento, segundo párrafo. Anoche salí. Anoche salí, sobrevino súbitamente de hielo y supe que el río se había salido de mar. Que todos los arroyos del puente corrían desbordados y la inundación era completa en mi interior. Me dirigí a él cuando rayaba la medianoche y presencié un espectáculo nuevo. Desde la cumbre de una roca, vi la claridad de la luna resolverse los torrentes por los campos, por las praderas y los vallados, devorándolo, sumergiéndolo todo. Vi desaparecer el valle, y en su lugar un mar crujiente y brumoso, azotado por el soplo de los huracanes. Después, profundas tinieblas, después la luna, que aparecía de nuevo para arrojar una siniestra claridad sobre aquel soberbio e imponente pueblo. Las olas rodaban con estrépito, venían a estrellarse a mis pies violentamente. Fue un extraño temblor, una tentación inexplicable se apoderó de mí. Me encontraba allí, con los brazos extendidos hacia la luna, acariciando la idea de arrojarme en él. Sí, arrojarme sepultarme conmigo en su fondo mis dolores y sufrimientos. Pero, ay, qué desgraciado soy. No tuve fuerza para concluir una vez con mis manos. Mi hora no ha llegado todavía, la conozco. Ay, Guillermo, con qué placer hubiese dado esa pobre vida humana para confundirme con el huracán, bajar con él los mares y agitar sus olas. Ah, no alcanzaremos
inundación, y a duras penas pude distinguir la copa del Sauce. Pensé entonces en la casa del juez en sus prados. El torrente debía haber arrancado también pabellones y destruido nuestros derechos de siempre. Un luminoso rayo del pasado brillo de mi alma, como brilla en los sueños del cautivo una ola, de luz que le finge praderas ganado o grandeza de la vida. Yo estaba allí de pie. ¿Es que me falta valor para morir? Yo debía, y sin embargo, heme aquí, como una pobre vieja que recoge el suelo sus andrajos, y va de puerta en puerta, pidiendo pan para sostener y prolongar un instante más su miserable vida. Ahí está, gracias, ¿no? Acá entonces tenemos ese primer momento, ¿no? Que ya lo anotaron, y luego en el segundo párrafo, esa segunda parte, que se refiere entonces al deshielo, ¿sí? Y hay una narración, ¿no?, de lo que pasó. Luego tenemos el tercer momento, que es la descripción de un paisaje lunar. En este caso estoy siguiendo el análisis de Paternine. Esta parte entonces se refiere entonces a los torrentes por los campos, por las praderas, los vallados, devorándolo y sumergiéndolo todo. Vi desaparecer el valle, vi en su lugar un rugiente y espumoso azotado sobre huracanes. Todo eso que es en la naturaleza se produce lo mismo que él siente en el interior. Ahí está. Acá tenemos en esta parte, a mí me gusta llamarlo partes, aunque Paternal lo llama momento, pero momento lo dejamos para el análisis lírico. En esta parte hay un paralelismo psicocósmico, es decir, lo que él describe en la naturaleza, ¿no?, es lo que él está viviendo en su interior. Las olas rodaban con estrépito, venían a estrellarse a mis pies violentamente. Un extraño temblor y una tentación inexplicable se apoderaba de mí. Es casi como que la naturaleza le inspirara eso, ¿no? Estalla en sus pies y como si eso lo impregnara. ¿Vieron? Me encontraba allí con los brazos extendidos hacia el abismo, de vuelta a la presencia del abismo, como el abismo en esta alma romántica está, ¿no?, lo insondable, lo que ya dijimos, la soledad, acariciando la idea de arrojarme a él, ¿no? Es decir, como acá ya tiene esa idea cada vez más fuerte. Y sepultar conmigo en el fondo mis dolores y sufrimientos, ¿no? Pero dice que no tuvo fuerzas, es decir, no tuvo fuerzas todavía para suicidarse, ¿no? Ay, Guillermo, con qué placer hubiera dado esta pobre vida humana para confundirme con el huracán, rasgar con él los mares y aquí está la soledad. Es decir, hubiera deseado, ¿no? Pero no lo logra eso de arrojarse y sepultar sus dolores. Y en cuarto y último momento, dice, qué tristeza se apoderó de mí cuando mis ojos se fijaron en el sitio con que había descansado con Carlota. Ahí entonces la nostalgia que siente por Carlota es tal que no logra entonces sobreponerse. Y acá entonces lo dice al final de la carta y lo sostiene. Yo estaba allí de pie, de vuelta a esos puntos suspensivos que dijimos que eran un recurso de dubitación y a la vez para dar patetismo, para darle emoción a la obra. Es que me falta valor para morir. Hay esa pregunta retórica.
Y él se autocalifica con esa comparación y sin embargo heme aquí como una pobre vieja que recoge del suelo sus andrajos, ¿no? Es decir, como que hay, ¿qué en esa comparación? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo era que decimos a las comparaciones cuantitativas que eran para, no me acuerdo? De inferioridad. Sí, en este caso es una comparación, un símil, una comparación que rige la similitud, pero sí que se está, tú decís que se está descalificando. Sí, es desdicha lo que está mostrando. Ahí está, recordame tu apellido. Ahí está, ¿no? Podríamos decir entonces que esta comparación es como que le faltara el valor y eso fuera malo, ¿no? Como si fuera una vieja, ¿no? Es decir, siente que la vida no vale nada, como esa mujer. Ahí está. Porque es una vieja que recoge, que era El del suelo sus andrajos, ¿no? Como una vieja muy humilde. Y va de puerta en puerta pidiendo pan, es decir, como una... como alguien que recoge migajas. Ahí está. Como un migajero. Y ¿eh? Como un migajero. Sí, alguien, o sea, alguien que hoy llamaríamos en situación de calle, ¿no? Que está pidiendo... Sí. El concepto de Migajero es en el sentido de una persona que pide como pequeñas partes de lo mínimo, por ejemplo, es lo mínimo. Sí, entiendo, Se conforma con lo mismo. Sí. De amor, de atención. Sí. Todo despierta más. Sí, ni hablar, ¿no? Pero digo, acá la comparación está con una vieja humilde, más allá de esto que tú decís, ¿no? Que va de puerta en puerta pidiendo, o sea, alguien que pide, ¿no? Para sostener y prolongar un instante su miserable vida. ¿Cómo? Que es lo más elemental, además, la comida. Ahí está, ¿no? Ahí está. O sea, acá está esta comparación en el sentido entonces que él se siente justamente como una vieja, la pobreza, la humildad, el que lucha solo por la comida. Pidiendo esa comida. Y él siente que está alargando su vida, no haberse querido suicidar ahí en ese momento y que su vida no vale. Que su vida no vale, que su vida no merece ser vivida allí. Lo tomo por el lado de que ahora depende del otro para vivir, como el que necesita el apoyo, como la mujer que necesita ese alimento para sobrevivir. Él ahora ya no puede con su propia vida, entonces necesita el otro. Ahí está, es otra de las similitudes que surge, ¿no? La vieja esa no se podría mantener sola y justamente él se relacionaría a ella por esa similitud de ya no poder ser libre de estar solo, no poder tener esa libertad porque ya depende tanto de Carlota como la vieja de que le den pan, ¿no? Iría por ahí la comparación. ¿Vos parada levantaste la mano o no sé si estabas haciendo así o lo... Ahí está, ¿no? En ese sentido van las similitudes con esta vieja, ¿está? Bien. En cita de Paternine sobre Thomas Mann, dice, se escribe así, doble N, dice, todo lo dice Goethe ecuánimemente. Y lo mismo cuando adopta ecuánimemente. Y lo mismo cuando adopta el tono lírico que cuando adopta el tono medio. ¿Puedes repetir que me quedé anotando el ¿En qué parte? del comienzo? Todo lo dice Goethe
ecuánimemente, y lo mismo cuando adopta el tono lírico que cuando adopta el tono medio. ¿Qué es tono medio? Es decir, cuando realiza esas exageradas, por ejemplo, cuando dijo los huracanes, después, eso sería como un tono lírico, ¿no? A cuando realiza razonamientos más, digamos, ligados a la prosa, ¿tá? Su estilo es equilibrado y alegre. La palabra fluye flamante, sin repetirse, nunca, como si fuera extraída por primera vez del seno del idioma recién inventado, con un nuevo sentido. 2 puntos. De tal modo que ese sentido aparece de manera extraña y espectral algo que es al propio tiempo entre comillas dorado, como se dice en la Alemania occidental, y sublime. Con esto dorado se refiere a lo valioso, a lo excelente, a lo destacado, ¿no es cierto? Y sublime. Bien. Ahora iríamos a la carta del a este pasaje, no leer toda la carta porque es larguísima, pero al pasaje en que ellos leen juntos y viene el rapto de darle justamente los besos. Ellos están leyendo a Ossian, ¿sí?, que es el heterónimo, es decir, la identidad literaria de James Macpherson. Es el heterónimo, es decir, la identidad literaria de James Macpherson. Están leyendo, incluso hay transcritos algunos pasajes, ¿tá? Este Ossian es narrador y supuesto autor de una serie de poemas publicada en 1760. Y dijo haber traducido sus poemas de antiguas fuentes en lenguaje gaélico. Estos poemas tuvieron una amplia influencia para el Sturm und Drang, y fue uno de los llamados
poetas de cementerio, que fue un grupo de poetas prerrománticos ingleses del siglo XVIII, caracterizado por sus meditaciones melancólicas sobre mortalidad, cráneos, ataúdes, epitafios y gusanos. ¿Ya? Bien, bueno, hay toda una historia y eso si quieren después googlear para no destruirlo. Pero Profe, sí, ahora no te pregunte, pero ¿cuál es el contexto de esto? este contexto es que estamos tratando de ver cuando a él le da un rapto de emoción que empieza a besarla a ella. Ellos estaban leyendo a Ocean, ¿tá? Y su personaje. Una pregunta, ¿la serie de poemas del año 1970 o 60. Bien, ¿quién lee esta parte? Que, bueno, lo leo yo porque para encontrarlo. Claro, porque tú dijiste el pasaje y quedamos sigo la carta. Por eso me confundí. Sí, no, estamos en la parte ya de editor al lector, Claro, ¿no es sí, cierto? Y esta parte dice, lo último que dice es 20 de diciembre, pero esta parte está como por dos líneas separadas y es bastante, está separada por líneas y está bastantes páginas después de esa fecha. Cuando dice los personajes Rino, Alpino, Arminio, que son los personajes de este autor, ¿sí? Dice, un torrente de lágrimas que brotó de los ojos de Carlota, desahogando su suprimido corazón, interrumpió la lectura de Werther. Este arrojó a un lado el manuscrito y, apoderándose de una de las manos de la joven, vertió también amargo llanto. Carlota, apoyando la cabeza en la otra mano, se cubrió el rostro con su pañuelo. Víctimas él y ella de una terrible agitación, veían su propio infortunio en la suerte de los héroes de Ocean y juntos lo deploraban. Sus lágrimas se confundieron. Los ardientes labios de Werther tocaron el brazo de Carlota, ¿no? Ella se estremeció y quiso alejarse, pero el dolor y la compasión la tenían clavada en su asiento como si una masa de plomo pesase sobre su cabeza, ¿no? Es decir, ella estaba, y ahí se abre un condicional, como si una masa de plomo pesase sobre su cabeza, ¿no? Es decir, estática, ¿no? Como si no se pudiera mover y no pudiera zafarse de los cariños de Berta, ¿no? Ahogándose y queriendo dominarse, suplicó a Werther que prosiguiese la lectura. Su voz rogaba con un acento celestial. Profe, perdón, ¿qué carta está leyendo? Lo acabo de explicar que no es carta, es la parte que ellos leen a Ocean. Y la última que aparece es la del 20 de diciembre, pero es como de 5 o 6 páginas después. 1, 2, 3, pero no tiene número, está dividida por... Cuando dice Rino, Alpino y Armino, después de Armino es una página y media más. ¿Tá? Una carilla y media más. ¿Quedó? Porque ellos están leyendo lo de los personajes de este autor. ¿Tá? Bien. Perdón, es como de Francesca y Paolo. Exactamente, ¿no?
Belén le lleva a la voluptuosidad, ¿no es cierto? Pero no llega tanto, ¿está? No llega tanto. No termina mal. Werther, cuyo corazón latía con tal violencia que parecía querer salirse del pecho, temblaba como un azogado, cogió de nuevo el libro y leyó con insegura voz. Bueno, y ahí la lectura no la voy a leer porque si no, no llegamos más. ¿Está? Estas palabras causaron a Werther un profundo abatimiento. Se arrojó a los pies de Carlota, completa y espantosamente desesperado, y cogiéndole las manos las oprimió contra su frente. ¿Vieron todos los signos de patetismo, no? Como acciones muy fuertes, muy bruscas, cogiéndole las manos, las oprime contra la frente de él, ¿no? Carlota sintió entonces un vago presentimiento de un siniestro propósito. Turbado su juicio, cogió a su vez las manos de Werther y las colocó sobre su corazón. Inclinóse hacia él con ternura y sus abrazadas mejillas se tocaron. El mundo desapareció para ellos, ¿no? Acá viene el sentimiento romántico de que desaparece todo, que ya lo había tenido cuando el baile, ¿recuerdan? Sí. Él la estrechó entre sus brazos, la apretó contra su pecho y cubrió de frenéticos besos los temblorosos labios de su amada, que balbucea palabras entrecortadas. ¿Vieron entonces que esto es la oportunidad donde ellos se llegan a besar? Werther, murmura ella con su voz ahogada, desviándose. Werther, repetía, y con suave movimiento trataba de alejarse. Werther, vieron que repite su nombre 3 veces, exclamó por tercera vez con acento digno e imponente. Es decir, ella procura frenarlo, ¿no? Él se sintió dominado, la soltó y se arrojó al suelo como un loco, es decir, la suelta, ¿no? Ante el reclamo de ella de decirle el nombre en tono, acento digno e imponente, ¿no? Es decir, un énfasis especial le dio ella, ¿no? Como en todo momento Carlota, dentro de todo, se contiene, ¿no? ¿Qué hace Carlota? Carlota se levanta y completamente turbada, indecisa entre el amor y la cólera, le dijo, no se olviden que ella en estos momentos ya está casada, es una mujer casada, ¿no? Es la última vez, Werther, no volverás a verme. Y lanzando sobre aquel desgraciado una mirada llena de amor, corrió a la habitación inmediata y se fue y se encerró en ella. ¿Ah? Werther extendió las manos sin atreverse a detenerla en el suelo y con la cabeza apoyada en el sofá. Permaneció más de una hora sin dar señales de vida, ¿no? Es decir, cómo entonces acá se ve el carácter de Carlota, como esa contención, que después vamos a verla cuando él muere, que queda en un estado de total angustia, pero como acá en esta oportunidad no cede al rapto de amor, ¿no? Paternine dice, Carlota ama realmente a Werther. Werther lo cree, o por lo menos quiere creerlo. ¿Está? Dice, para nosotros lectores, sospechamos que en lugar de amor, de latente frenesí pasional, hay admiración ante las excelentes cualidades del joven y compasión por su destino desdichado. Hacia el final de la novela, que sería esta parte, puede comprobarse en melancolía y angustia de Carlota. Sin embargo, no es más que la expresión del conflicto íntimo. Ella no va a saber si decirle o no al marido, ¿no es cierto? Todos los personajes encarnan un ideal muy bien definido, no se salen del molde además, ella es como la mesura, ¿no? En ningún momento pierde los estribos, ni cede a las en ese momentito se dio la pasión, en ese momento de los besos, pero es como un rapto
pacto y enseguida lo ataja, ¿no? Lo Con que ese... pasaba con Alberto, que encarna todo lo que es el racionalismo y el pensamiento lógico. Y Exacto. Werther sería como más el tema Exacto. es como un gran gesto de lo emocional y Ahí está, ¿no? La pasión. Muy bien. Bien, después ya iríamos hacia el final. Llegar al final y leer, entonces, cuando vieron que el editor entonces está viendo lo último que él escribió, bueno, vamos a ver la parte de la pistola, ¿no? Werther le dice al criado que vaya a buscar las pistolas. ¿Estás perdida o estás? Ahora estamos hacia el final. Lo que pasa es que vieron que después hay líneas, no divide más en cartas, ¿no? A las 11 llamó Werther a su criado y le preguntó si había regresado a Alberto. ¿Ese es? Lo que pasa es que interviene el editor ahí, ¿no? Exacto. El criado de Werther llegó a su casa con las pistolas, dice en esta versión. Son 3 páginas antes de terminar. Perdón, vamos a leer, esperen, voy a leerles la parte que se las da, ¿no? Después la buscan bien, porque si no... Carlota, vieron en el estado que queda. La pobre Carlota apenas había podido dormir en la noche anterior. Su sangre pura, que hasta entonces había corrido tranquilamente por sus venas, es decir, esto de la estabilidad de Carlota se vio alterado por estos besos, ¿no?, que le dio él. Se agitaba en curioso febril. 1000 sensaciones distintas conmovían su noble corazón. Bueno, y ahí ella no sabe qué hacer. Llega el marido, porque el marido estaba haciendo unos negocios, y ella le dice, ¿no? Preguntó si había ido alguien durante su ausencia, y su mujer se apresuró a decirle que Werther había estado allí la víspera por la tarde. No le dice lo que pasó, le dice que estuvo. Y luego dice, la llegada del criado de Werther aumentó la turbación que experimentaba. Aquel entregó la carta de su amo y Alberto, después de leerla, se volvió fríamente a su mujer diciéndole, dale las pistolas. Dirigiéndose luego al criado añadió, decida a vuestro amo que le deseo un buen viaje. Estas palabras hicieron en Carlota el efecto de un rayo. ¿Qué hay ahí? El efecto de un rayo. El presentimiento. Ahí está, ¿no? Es una metáfora que indica la violenta turbación que tiene ella en este momento, ¿no? Se dirigió lentamente a la pared. Es significativo que ella misma es quien le da las armas, ¿no? Y las limpió con mano temblorosa. Estaba indecisa y hubiera tardado largo rato en entregárselas al criado, si Alberto con una mirada interrogadora no lo hubiese obligado a obedecer al punto. Carlota, es decir, ella está como indecisa si entregárselas o no. Lo que pasa es que ella sabe lo que pasó. Exacto. Alberto no, porque él se las había pedido previamente. Ahí está. No, por la carta ahora, ¿no? Por la carta que llega del criado. ¿Tá? Pero finge que va a hacer un viaje, ¿no? Por eso quiere las armas. Pero Carlota entonces volvió a coger su labor, se las da
y vuelve a coger su labor y se retiró a su cuarto, presa de una turbación espantosa y con el corazón agitado por siniestros presentimientos. Es decir, que aquí Carlota sabe, y como ella le dijo que no lo quería ver nunca más, él entonces presume obviamente que se va a suicidar. ¿Está? El criado de Werther llegó a su casa con las pistolas, las entregó a su amo, que se apresuró a cogerlas al saber que venían de las manos de Carlota. ¿Está? Y él dice: han pasado por tus manos, tú misma las has quitado el polvo, tú las has tocado y yo las beso ahora una y mil veces, otra hipérbole. Ángel del cielo, metáfora, tú favoreces mi resolución, ¿no? Como si Carlota fuera un ángel que en vez de darle fe para vivir, no, le da alas para llevar su resolución a cabo, que es suicidarse. Exacto. Tú, Carlota, tú eres quien me prestas esta arma destructora, así recibiré la muerte de quien yo quería recibirla. Qué bien me has enterado por el criado de los menores detalles. Me he enterado por el criado, es decir, el criado le ha contado todo cómo se las vio y que las limpió ella, etc. ¿Acaso el odio me ha cerrado tu corazón por aquel instante de embriaguez que me ha unido a ti para siempre? Ay, Carlota, el transcurso de los siglos no borrará aquella impresión y tú, estoy seguro de ello, no podrás aborrecer nunca a quien tanto te idolatra, ¿no? Justamente el sentimiento de idealización del ser amado propio del romanticismo. ¿Tá? Y ahí sí, lean la última, cuando dice después de las 11, lean allí, eso sí lo pueden encontrar porque dice después de las 11, dice al principio. Que estas entonces son las últimas cartas que él deja, ¿no es cierto? Y que supuestamente, ¿no?, el editor entonces después termina el relato con él. ¿Quién lee allí? ¿Están ahí? ¿Encontraron? Sí. ¿Quién lee? Todo duerme en torno mío y mi alma está tranquila. Te doy gracias, oh Dios, por haberme concedido el momento tan supremo de resignación tan grande. Me asomo a la ventana, amada mía, y distingo a través de las tempestuosas nubes algunos luceros esparcidos en la inmensidad del cielo. Vosotros no desapareceréis, astros inmortales. El Eterno os lleva, lo mismo que a mí. Veo las estrellas de la Osa, que es mi constelación favorita, porque de noche, cuando salía de tu casa, las tenía siempre delante. Con qué delicia la he contemplado muchas veces. Cuántas he levantado mis manos hacia ella para tomarlas por testigo de la felicidad que entonces disfrutaba. Oh Carlota, ¿qué hay en el mundo que no traiga a mi memoria tu recuerdo? ¿No estás en cuanto me rodeo? ¿No te he robado codicioso como un niño 1000 objetos insignificantes que había santificado con solo tocarlos? Ahí entonces, gracias. Ahí tenemos la primera parte que justamente transmite una cierta tranquilidad, ¿no? Mi alma está tranquila, dice. Te doy gracias a Dios, ¿no? ¿Cómo parece tener una tranquilidad exagerada, ¿no? Para lo que es él. Y habla de Dios, ¿no? Te doy gracias, oh Dios, ahí su creencia, ¿no? Por haberme concedido un momento tan supremo, resignación tan grande, ¿no? Es decir, el ánimo que lo guía es la resignación y la tranquilidad. Y luego le dice que todo le recuerda a él, a ella.
Después en la segunda parte habla del relato. Si querés leer, por favor, así intercalamos el análisis con... Sí, dale. Tu retrato, este retrato querido, te lo doy suplicándote que lo conserves. He estampado en él millones de besos y los he saludado 1000 veces al entrar en la habitación y al salir de ella. Dejo una carta escrita para tu padre, rogándole que proteja mi cadáver. Al final del cementerio, la parte que da al campo, hay 2 tiros, a cuya sombra deseo reposar. Esto puede hacer tu padre o su amigo, y tengo la seguridad de que lo hará. Pídeselo tú también, Carlota. No pretendo que los piadosos cristianos dejen depositar el cuerpo de un desgraciado cerca de sus cuerpos. Deseo que mi sepultura esté a orillas de un camino o en un valle solitario, para que cuando el sacerdote o el levita pasen junto a ella, eleven sus brazos al cielo bendiciéndome, y para que el samaritano la ríe con sus lágrimas. Carlota, no tiembla al tomar el cáliz terrible y frío que me dará la embriaguez de la muerte. Tú me lo has presentado y no vacilo. Así van a cumplirse todas las esperanzas y todos los deseos de mi vida. Todos, sí, todos. Ahí está, gracias. Hasta ahí sería la segunda parte, ¿no? Es la que habla del retrato, ¿no? Aquel retrato que ha mencionado y hoy mencionamos también. Y es como si se le devuelve, ¿no? Se le devolviera a Carlota y que tiene el recuerdo de él por 1000 millones de besos, ahí hay un hipérbole, ¿no? 1000 millones de veces, y que lo ha saludado 1000 veces, ¿está? Vieron como acá está ya en un tono mucho más exaltado que en la primera parte de la tranquilidad, ¿no? Sin embargo, habla con cierta frialdad de su cadáver, ¿no? Porque está hablando de su cadáver, rogándole que proteja su cadáver, ¿no es cierto? Dice que entonces lo coloquen al final del cementerio, en la parte del campo hay 2 tiros a cuya sombra deseo reposar, ¿no? Es decir, allí después ese lugar se va a respetar, ¿no? No va a estar entonces precisamente cerca de los cristianos, sino como un costado, ¿no? Que es lo que pide él. A orillas de un camino o de un valle solitario, ¿no? Para que cuando pasen lo bendigan. O sea que acá no hay impulso, acá es algo que fue muy bien pensado, ¿no? Exacto, hay un razonamiento y hay cierta, o sea, se refiere al cadáver de él con cierta frialdad, diría yo, ¿no? Porque como... No llora en ningún momento, no hay lágrimas. Y dice, no tiemblo al tomar el cáliz terrible y frío que me dará la embriaguez de la muerte. ¿Qué es esto del cáliz frío y terrible? Porque el cáliz sería como una copa. ¿Qué hay allí? Una metáfora, porque él no se va a suicidar tomando nada, él se va a disparar. O sea que habla del cáliz en el sentido metafórico de la muerte, ¿no? Cáliz terrible y frío que me dará la embriaguez de la muerte, ¿no? Es como la imagen también más poética de matarse, porque el tiro no es tan... No, es súper sucio, se puede irse hasta los sesos y todo, ¿no? Es súper truculento, es una turbulencia, es bastante desagradable, ¿no? Es como el regodeo en el morbo. Lee más adelante, lo llegamos a leer, espero. Contrasta tanto con cómo él era al principio, Exacto, ¿no? la manera de expresarse, ¿no? Ahí está. Igual ese relato viene en parte del editor, en la parte que él relata cómo está él tirado, etcétera, que ahora lo vemos, ¿sí? Cuando habla del cáliz, automáticamente pensé en Romero. Claro. En esa figura del amado que se suicida, Ahí es está. el único que lo hace con ese instrumento.
Ahí está, pero no, en este caso no, en este caso es una Por metáfora. eso, pero me llevó como Sí. a un paralelismo Sí, con eso. exacto, sí, exacto. ¿Quién lee un poquito más ahí el tercer momento? ¿Cómo empieza? Sereno y tranquilo. ¿Quién lee así, chicos? Sereno y tranquilo voy a llamar a la puerta del bronce del sepulcro. Si me hubiese caído en suerte. Perdón. Si me hubiese caído en suerte morir sacrificándome por ti, con alegría, con entusiasmo, hubiera abandonado este mundo. Seguro que de mi muerte afianzaba tu reposo y la felicidad de toda tu vida. Pero, solo algunos seres privilegiados logran dar su sangre por lo que aman y ofrecerse en holocausto para centuplicar los goces de sus preciosas existencias. Carlota, deseo que me entierren con el traje que tengo puesto, porque tú la has bendecido al tocarme. La misma petición hago a tu padre, prohíbo que me registren mis bolsillos. Llevo en uno aquel lazo de cinta de color rosa que tenías en el pecho el primer día acá dice edad, pero supongo que es día. El primer día que te vi rodeada de tus niños. Abrázalos 1000 veces y cuéntales el infortunio de su desdichado amigo. Cuánto los quiero, aún los veo agruparse en tu armonía. Cuánto te he amado desde el momento en que te vi. Desde ese momento comprendí que llenarías toda mi vida. Haz que entierren el lazo conmigo. Me lo diste el día de mi cumpleaños y lo he conservado como sagrada reliquia. Nunca sospeché que aquel principio tan agradable me condujese a este fin. Ten calma, te lo ruego, no te desesperes, están cargadas. Hoy a las 12, sea lo que ha de ser. Carlota, adiós. Ahí está. Entonces esta sería la tercera parte de esto, y también hay otra metáfora. Voy a llamar a la puerta de bronce del sepulcro, ¿no? Es decir, él tiene la conciencia que él es el que abre la puerta, ¿no? En este caso, la puerta también tiene un significado simbólico, ¿no? De la entrada, ¿no? Que muchas veces se asocia la entrada a lo que es la muerte, ¿no? Que es consciente que la abre él, ¿no? Voy a llamar, ¿no? Esta metáfora se asocia a el llamado de él, ¿no? Bueno, como las interjecciones hay varias veces, ¿no? Que demuestran esa emoción. Bueno, y ahí es significativo que es lo que ya dijimos, que yo le decía, que lo entierren entonces con el lazo de ella en uno de sus bolsillos, que no se lo saquen. Para él era algo muy importante. ¿Está? Haz que entierren el lazo conmigo, me lo diste ese día de mi cumpleaños y lo he conservado como sagrada reliquia. Y hay una comparación del lazo de ella como una reliquia. ¿Qué es una reliquia? Algo valioso. Algo muy valioso, algo santificado, algo elevado, que merece ser cuidado, ¿no? Es decir, que entonces él ha conservado ese lazo como si fuera algo de valor religioso, de valor divino. Nunca sospeché. También pasa de generación en generación, es curioso que decía La yo. reliquia también, sí. Que aquel principio tan agradable me condujese a este fin, ¿no? Es decir, cómo aquel Werther tan positivo con ella y no sé qué, ¿no? Y tan entusiasmado se transforma a lo largo de toda la novela en esto de querer suicidarse, ¿no? Bueno, están cargadas, ¿no? Ahí se refiere con puntos suspensivos
feo se refiere por elipsis. Elipsis es la omisión. En este caso están cargadas, ¿qué? Las armas, ¿no? Es una omisión expresa de lo que va a ocasionar su muerte, ¿no? Y la última despedida, Carlota, adiós, adiós, ¿no? Ahora entonces pasa a una cuarta parte, que esta cuarta parte sería un relato en tercera persona. ¿Quién lo lee allí? Sí. Un vecino vio el fogonazo y huyó a la detonación, pero como todo permaneció tranquilo, no se pudo averiguar lo ocurrido. A las 6 de la mañana del día siguiente, entró el criado a la alcoba con la luz y vio a su amo tendido en el suelo, bañado en su sangre, con una pistola en la mano. Le llamó y no tuvo respuesta. Quiso levantarle y observó que todavía respiraba. Corrió a avisar al médico y al Alberto. Cuando Carlota oyó llamar, un temblor convulsivo se apoderó de todo su cuerpo. Despertó a su marido, se levantó. El criado, acongojado y sollozando, le dio la patada. Carlota cayó desmayada a los pies de su marido. Cuando el médico llamó al lado del infeliz fuerte, le halló todavía en el suelo y en un estado deplorable. Latía el pulso aún, pero todos sus miembros estaban paralizados. Había entrado la bala por encima del ojo derecho, haciendo saltar los sesos. ¿Vieron la descripción tan detallada de lo feo, de lo desagradable? Hay como una truculencia, un regodeo en esa descripción tan minuciosamente detallada. Sí, continúa por favor. Le sangraron un brazo y corrió la sangre. Todavía respiraba. Una mancha de sangre que se veía en la espalda de una silla indicaban que consumó el suicidio sentado delante de la mesa donde escribía y que en las convulsiones de la agonía había rodado el suelo. Se hallaba tendido boca arriba, cerca de la ventana, vestido y calzado, con frac azul y chaleco amarillo. La gente de la casa y la vecindad y poco después todo el pueblo se pusieron en movimiento. Llegó Alberto. Habían acostado fuerte en su lecho de la cabeza, con la cabeza vendada. Su rostro tenía ya el sello de la muerte. No se movía, pero sus pulmones funcionaban aún de un modo cantoso. Unas veces casi imperceptibles, otras con ruido violento. Acá un poco acoto porque ya queda poquito y si no, no nos da. Acá lo que decía un poco la compañera de esa lentitud que no es que se mató y muriera, ¿no? Eso que también, ese tiempo que pasa entre el suicidio y la muerte del personaje, ¿no? Que acá está descrito minuciosamente con una subjetividad romántica, también destacando lo feo, lo desagradable, lo asociado a lo mortuorio, ¿no? Lo demasiado desagradable y violento, ¿no? Es como una exageración de ese dolente y voluptas, ¿no? Porque Ahí está. un regocijo en ese suicidio que debería haber sido rápido e instantáneo, todo lo contrario. Exacto. Es como que morían por pobres. Pero da la sensación de ya después muerto igual como si siguiera el sufrimiento. Sí, ahí está. Exacto. Una vez, o sea, después del tiro más que el tiro. Se esperaba, siga un poquito así terminamos, por favor. Se esperaba que un momento u otro se salase el último suspiro. No había bebido más que un vaso de vino de la botella que tenía sobre la mesa. El libro, miraba la tía, estaba abierto sobre el público. Eran indescriptibles las consternaciones de Alberto y la desesperación de Carlos. El anciano juez llegó turbado y conmovido. Abrazó al moribundo, bañándole el rostro con su llanto. No tardaron en reunirse sus hijos mayores y se arrodillaron junto al lecho, besando las manos del herido, y no pudieron contener el más intenso. El mayor, que había sido siempre el predilecto de Werther, se colgó del cuello de su amigo y permaneció abrazado a él hasta que expiró. La presencia del juez y las medidas que tomó evitaron todo eso. Hizo enterrar el cadáver por la noche a las 11 en el sitio que había indicado Werther. El anciano y sus hijos fueron formando parte del fúnebre cortejo. Alberto no tuvo valor para nada. Durante algún tiempo se temió por la vida de Carlota. Werther fue conducido por jornaleros a lugar de su sepultura, así que la acompañaban en un sacerdote. Ahí está, gracias. Fíjense que eso entonces
se le respeta el sitio en que él pidió que se lo enterrara, y es significativo eso que no le acompañó ningún sacerdote, ¿no? Él tenía una creencia, como vimos, él creía en Dios porque menciona a Dios, pero hay un tipo de creencia panteísta de la vida, ¿no? Es decir, como que todo es Dios. Vieron que él en la naturaleza veía a Dios, ¿no? Pero no es, justamente, no es, como decíamos hoy, no es de cristianos el suicidio, ¿no? No le acompañó ningún sacerdote, concluye, ¿no? Y ya les digo, ¿vieron cómo es significativo también que el juez le bañó el rostro de llanto, ¿no? Y de Carlota habla de su desesperación. La desesperación de Carlota era indescriptible, ¿no? Y la consternación de Alberto, porque ella en el fondo sabe que es por eso. Y Carlota se temió por su vida, es decir, que ella entonces estuvo, a partir de que él la besa en un estado de conmoción total, ¿no? Que seguramente habrá superado por cómo es Carlota, ¿no? Es lo que nos dice el modo de ser de ella, ¿está? Pero eso no está dicho. Bien. Pero bueno, al decir durante algún tiempo, parece sugerirlo, ¿no? Durante algún tiempo, es decir, que ella sobrevivió a eso. Bien, gente, hasta por aquí el análisis de Werther. Y me gustaría, yo les dije que no íbamos a hacer a Leopardi, pero me gustaría trabajarlo solamente, aunque sea como un trabajo que puede ser grupal o individual, que me gustaría que hagan para mañana sobre un solo poema, es dedicarse un rato a ver. Entonces les voy a poner una tarea, ¿no? Y mañana la corregimos, hablamos un poquito de esto y la corregimos oralmente, sí. Ustedes pueden trabajar en grupos, ¿está? Y 2 o 3, ¿no? Es decir, ¿Lo traemos interés o algo? no. Solo para... Intervenimos oralmente y yo los califico, pero oralmente para entre todos armar como un tema, sobre todo para tratar la lírica, y yo agregaría alguna cosita más para dar algo de lírica, porque me da no sé qué, no da nada de lírica del romanticismo. Y entonces sería preguntas. El poema es El pájaro solitario o gorrión solitario, a veces aparece, de Leopardi. ¿Está? Vamos a contestar las preguntas. Primero, ¿cuál es el tema y subtemas del poema? Segundo, ¿cuáles características del romanticismo aparecen en el poema? ¿Está? 3, analice y explique.
2 figuras estilísticas que encuentren, ¿ah? Relacionándolas con el sentido de la obra. ¿Está? En principio entonces pueden hacerlo solos o grupos de 2 o 3 personas, ¿está? Y entonces así por lo menos trabajamos un poquito a este poeta, aunque sea en una clase, y después ya empezaríamos con Balzac, que bueno, que no sé si dará para mañana mismo, porque mañana tenemos 3 horas clase, o lo dejaremos para empezar la otra semana. ¿Está? Sí. Una pregunta, ¿vos es más característico o es nuestra interpretación? A mí en realidad me gustaría que fuera interpretación de ustedes. Hay bastante sobre esto, yo ya estuve googleando, pero la idea es como que ustedes apliquen, bueno, a ver si encuentran la figura, si encuentran una práctica de análisis en sus palabras. Hay mucho, porque yo estuve viendo, pero no sería la idea que ustedes buscaran a un autor y repitieran, sino por el contrario que ustedes digan, bueno, ya habíamos anotado las características del romanticismo, bueno, ¿qué característica está ahí y por qué? ¿Por qué les parece que esa característica está ahí? ¿Está? O sea, me gustaría un trabajo más de cada uno, más personal, ¿no? Independientemente que haga una devolución por oral, ¿sería entregar esa tarea por escrito o no? Es simplemente acá. Yo voy a llamar a todos, o sea, y les voy a ir preguntando, ¿qué pusiste vos de tal pregunta? Y vamos armando el tema, y además, una porque para tener más notas, y otra para que también, otra forma del dinamismo de la clase, ¿no? ¿Está? Sí. Hay una posibilidad de que te lo entregue.